Hay partidos que terminan 0-0 y no dicen nada. Hay partidos que terminan 0-0 y lo dicen todo. El que disputaron Colombia y Portugal el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami pertenece con claridad a la segunda categoría. Fue un partido sin goles en el marcador, pero con una historia completa, densa, emocionante y con una conclusión que ningún colombiano olvidará en mucho tiempo. La tricolor terminó primera del Grupo K, por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo, y lo hizo jugando el mejor fútbol de su historia en una Copa del Mundo. No fue suerte, no fue un accidente. Fue el resultado de un trabajo táctico brillante, de una mentalidad colectiva que este torneo todavía no había visto en la selección colombiana, y de un entrenador que tomó decisiones difíciles en los momentos más complicados. Hablemos de lo que hizo Colombia en Miami, porque merece ser contado con detalle y con el respeto que merece una actuación de este nivel. Néstor Lorenzo llegó al partido con una propuesta táctica que sorprendió a todos. Daniel Muñoz, el lateral derecho que había anotado el gol decisivo contra la República Democrática del Congo, comenzó desde el banquillo. Una decisión arriesgada, una decisión que muchos cuestionaron en los minutos previos al partido, pero que el técnico argentino tenía perfectamente calculada. Quería darle frescura al lateral para los minutos finales, cuando Portugal pudiera estar más cansada y Colombia necesitara desequilibrar por el sector derecho. Desde los primeros minutos, Colombia tomó la iniciativa con llegadas de John Córdoba y John Arias, obligando a intervenciones decisivas del arquero Diogo Costa y de la defensa portuguesa. Era Colombia la que presionaba, Colombia la que buscaba, Colombia la que generaba situaciones de peligro reales contra una selección que tiene en su nómina a jugadores del nivel de Bruno Fernández, João Félix, Rafael Leao y el propio Cristiano Ronaldo. Y eso, en el contexto de este mundial, en el contexto de lo que significa enfrentar a Portugal, es un mérito enorme que no puede pasarse por alto. Diogo Costa tuvo que intervenir con comodidad en varias ocasiones, pero también con dificultad. Las llegadas colombianas no eran esporádicas, eran sistemáticas, eran el producto de un plan bien ejecutado. Portugal respondió con ataques liderados por João Cancelo y Bruno Fernández, quien estuvo cerca de abrir el marcador con un remate a quemarropa que Camilo Vargas detuvo con una atajada que el estadio entero celebró como un gol. El arquero del Atlas de México fue uno de los grandes protagonistas de la noche en Miami. Seguro, decidido, con la personalidad de quien sabe que tiene que ser el mejor jugador del campo cuando los momentos lo exigen. Su actuación fue tan destacada que al terminar el partido varios analistas lo colocaron entre los mejores porteros de estos 16avos de final. Lorenzo no tardó 15 minutos en mover el banquillo y Richard Ríos estuvo a punto de darle la razón con el cambio cuando remató desde segunda línea un centro lateral cuyo disparo no encontró puerta ante la atónita mirada de Costa. Colombia seguía siendo propositiva pese a que le valía el empate para terminar primera de grupo. Portugal, en cambio, parecía no estar dispuesto a forzar de más, como si el segundo lugar del grupo les resultara suficiente para sus ambiciones en el torneo. Era Colombia la que quería más, era Colombia la que corría más, y era Colombia la que merecía más de lo que el marcador le devolvió. En el segundo tiempo la intensidad aumentó. James Rodríguez tomó más protagonismo en la construcción del juego, filtrando pases entre líneas y generando situaciones de peligro con una claridad táctica que pocos mediocampistas en este torneo han demostrado tener. Un remate de zurda suyo desde fuera del área obligó a Diogo Costa a una intervención difícil que el portero portugués resolvió con clase. Daniel Muñoz ingresó en los últimos 20 minutos y generó inmediatamente los chispazos ofensivos que Lorenzo había planeado desde el inicio. Su llegada por el sector derecho abrió espacios que antes no existían. David Machado por la izquierda también dio profundidad constante, completando una actuación defensiva y ofensiva de nivel europeo. Y entonces llegó el momento que pudo cambiar la historia de este partido, de este grupo y quizás de la Copa del Mundo. En el tiempo añadido, una pelota parada bien ejecutada encontró a Davinson Sánchez en el segundo palo para rematar de cabeza y vencer a Diogo Costa. El Hard Rock Stadium explotó. 65.000 colombianos que llenaban el estadio estallaron en un grito que retumbó en toda Miami. Colombia había ganado, pero el VAR intervino para arrebatarle la alegría. Un fuera de juego milimétrico, de esos que solo capta la tecnología más avanzada, de esos que en cualquier Copa del Mundo anterior hubieran sido gol sin discusión, dejó el tanto sin efecto. Un analista que tuvo acceso a las herramientas del VAR fue categórico al respecto. Los vectores y puntos de fuga utilizados para determinar el fuera de juego en este caso estaban en el límite absoluto de lo que la tecnología puede medir con certeza razonable. Colombia no pudo gritar el gol que merecía, pero el 0-0 fue suficiente, más que suficiente. Colombia terminó primera del Grupo K y ahora enfrentará a Ghana el 3 de julio en Kansas City, mientras que Portugal chocará con Croacia el 2 de julio en Toronto. Y hay un detalle que habla del peso específico de esta selección en el torneo, cerca del 80% del aforo del Hard Rock Stadium estuvo compuesto por hinchas colombianos. 65.000 personas vistiendo de amarillo en Miami. Colombia no solo ganó el grupo, Colombia ganó el corazón del torneo. Ahora, mientras Colombia festejaba su liderato, en Houston se vivía una de las noches más tensas que Brasil ha protagonizado en años.
El partido de 16avos de final entre Brasil y Japón estuvo a punto de convertirse en la eliminación más dolorosa de la historia reciente de la canariña. Japón se adelantó en el marcador con un gran gol de Kaishu Sano, quien batió al arquero brasileño con un disparo preciso y potente que dejó al estadio en silencio. Brasil perdiendo ante Japón en unos 16avos de final. Ancelotti con el ceño fruncido en el banquillo. La presión de la historia entera de Brasil cayendo sobre los hombros de un equipo que no encontraba el camino. Pero entonces apareció él, Casemiro, el mediocampista del Manchester United que muchos creían en declive, que muchos pensaban que ya no tenía ese nivel para los partidos grandes. Respondió a la hora de partido con un remate que no admitió discusión y que igualó el encuentro. Lo hizo pese a que en ese momento ya sentía una molestia física que terminaría obligándolo a salir del campo minutos después. Jugar con dolor para salvar a Brasil en una Copa del Mundo. Ese es el tipo de gesto que no aparece en ninguna estadística pero que define carreras enteras. Fabinho entró en su lugar mientras el partido seguía en un equilibrio que hacía sufrir a cada brasileño en el estadio y en cada rincón de Brasil. Los minutos finales fueron de una tensión insoportable. Japón resistía con una organización táctica que dejó a todo el mundo admirado. Los nipones corrían, presionaban, defendían como si sus vidas dependieran de ese resultado. Brasil presionaba, Vinicius disparaba, la defensa japonesa despejaba una y otra vez. El árbitro indicó 6 minutos de tiempo añadido, y en ese contexto de máxima presión fue donde apareció Gabriel Martinelli para escribir su nombre en la historia de este mundial. El delantero del Arsenal remató de manera precisa para poner el 2-1 definitivo, cuando el partido ya parecía ir rumbo a la prórroga. Brasil clasificó a los octavos de final en el último suspiro. La remontada fue sufrida, fue agónica, fue todo lo contrario a lo que Ancelotti hubiera querido, pero fue real y fue suficiente. Después del partido, el técnico italiano tomó la palabra para explicar una decisión que había generado debate antes del partido. ¿Por qué no había convocado a Neymar? Ancelotti fue claro y directo. Consideró que el equipo estaba funcionando bien con los jugadores disponibles y que alterar la dinámica del grupo en un momento tan delicado podía ser contraproducente. Una decisión táctica que muchos cuestionaron, especialmente considerando que Brasil estuvo a punto de ser eliminada sin el número 10 en el campo. La pregunta que todos se hacen ahora es si Neymar tendrá su oportunidad en los octavos de final, donde Brasil enfrentará a un rival que todavía está por definirse. Y sobre Neymar hay otra historia que vale la pena contar, porque dice mucho del carácter del jugador. Un comentarista que se hace llamar el rey de las predicciones del Mundial había dicho públicamente que Neymar no volvería a brillar, que su regreso era meramente sentimental y que Brasil no lo necesitaba. La respuesta de Neymar fue un video burlándose del comentarista con una frase que recorrió las redes sociales: inténtalo otra vez. La personalidad de Neymar, esa mezcla de irreverencia y confianza absoluta en sí mismo, sigue completamente intacta pese a todo lo que vivió en los últimos 1000 días. Finalmente, hablemos de Francia. Los Blues están en los 16avos de final enfrentando a Suecia, y las declaraciones de Deschamps antes del partido generaron una expectativa enorme. El técnico que perdió a su madre durante el torneo, que se ausentó y regresó para seguir dirigiendo a su selección con una entereza que el mundo del fútbol aplaudió, habló de Mbappé con una intensidad que pocas veces se le ha escuchado. El capitán francés tiene una misión en estos 16avos que va más allá del gol, que tiene que ver con el liderazgo, con arrastrar al equipo cuando el partido se pone difícil. El trío Mbappé, Dembélé y Olise ya suma 9 participaciones directas en goles durante la fase de grupos, convirtiendo al ataque francés en el más productivo del torneo. Francia llega a este duelo ante Suecia como amplia favorita, aunque Deschamps advirtió que los suecos con Gyökeres son peligrosos en los espacios y que no puede subestimarse al rival. Otra noche que promete emociones. Colombia le dijo al mundo de qué está hecha en Miami. Brasil sufrió, pero sobrevivió gracias a Casemiro y Martinelli. El VAR volvió a robarle una alegría a la tricolor. Ancelotti tomó decisiones polémicas. Neymar se ríe de sus críticos. Neymar se ríe de sus críticos. Y Francia apunta a la final con Mbappé como estandarte. Cuéntanos en los comentarios. ¿Fue gol legítimo el de Davinson Sánchez? ¿Puede Colombia llegar lejos en esta Copa del Mundo? ¿Es Brasil un candidato real al título después de lo que mostró ante Japón? Suscríbete a La Última Jugada, dale like y comparte para que no te pierdas ningún detalle de estos 16avos que ya comenzaron a regalarnos historia pura. Nos vemos en el próximo capítulo.